Ya, buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, jueves 4 de febrero del 2021, en la materia de lengua extranjera inglés para el grado de primero de bachillerato, ¿no? El tema es tiempo pasado simple con otros verbos, formato negativo. El eje transversal es estrategias innovadoras y la emoción es la empatía y el valor es la comunicación asertiva. Ya, este tema de aquí negativo nos indica que nosotros previamente hemos explicado el formato afirmativo y lo vamos a tomar como base. Ahora, el formato afirmativo del tiempo pasado simple usa un verbo, usa un verbo que es el verbo principal y es el verbo en pasado simple, ¿no? Es un verbo justamente que se coloca en en el segundo lugar en una oración en pasado simple, tal como está mostrado aquí en esta tabla, ¿no? Tal como está mostrado en la tabla, ¿no? Tenemos pronombre sujeto, tenemos verbo en pasado simple, ¿sí? Lo sacamos de la columna, de esta columna, y un complemento. Y ahí tienen ustedes dos ejemplos y su respectiva traducción, ¿no? Ahora, eso es calentamiento simplemente, ¿no? Porque realmente el tema de esta ficha es el formato negativo. Ahora dice, miren, la presente ficha, tiempo pasado simple con otros verbos, no considera el verbo to be. En otras palabras, esta ficha que vamos a explicar es cualquier otro verbo menos el verbo to be. No consideramos el verbo to be aquí. Por eso se llama con otros verbos. Ahora dice, se forma insertando did más not. Did más not entre el pronombre sujeto, o sea, esta columna, y el verbo en la forma base. Ya, entonces, en este verbo, que es el verbo principal de la oración, nosotros no vamos a poner como en el formato afirmativo un verbo en pasado simple. Nosotros vamos a poner un verbo en la forma base, que es la columna primera de la tablita. La primera columna de la tablita es el verbo en la forma base. O sea, ahí vamos a poner un verbo en la forma base. En ese ejemplo que le estamos mostrando, en esta tabla hay 8 ejemplos, sí, 8 ejemplos con todas las personas, tanto el singular como el plural. Y ahí está la traducción correspondiente. Ahora, este formato podríamos decir que es un formato extendido y se puede expresar, que esto lo podemos abreviar o contraer, en cuyo caso el significado en español es exactamente igual. Si lo contraes es igual, el significado es igual. Dice, el formato contraído es de uso común en el lenguaje hablado. O sea que este formato es como tú vas a escuchar a las personas hablando en esos países de habla inglesa, ¿no? Y este podríamos decir que pues, es un formato para explicar, ¿no? Un formato que puede estar en un documento, en un libro. En este tema vocabulario, en el tema vocabulario, vamos a aprender vocabulario por medio de una sopa de letras. Aquí tenemos la sopa de letras y ahí están las diferentes palabras. Están las diferentes palabras, las cuales tendrán que ser apuntadas aquí en la columna 0 y son 12 palabras. Luego que las hayamos encontrado, nosotros las ponemos en la columna 1, ¿sí? Traducidas, y ahí aprovechamos la situación para escucharlas y para pronunciarlas. En esta columna número 2, nosotros tenemos una serie de oraciones con palabras que le falta a la oración, ¿no? Palabras vacías. Entonces nosotros tenemos que poner la palabra adecuada, de acuerdo a lo que está en la columna 0, ponemos la palabra indicada, ¿sí? En cada espacio, ¿no? Y lo hacemos para todos los casos. Luego de que hayamos traducido, luego que hayamos encontrado la palabra correcta para todas las oraciones, nosotros las traducimos con la herramienta y la escuchamos y la pronunciamos y lo hacemos para todos los casos. Este tema que dice hacer, nosotros vamos a hacer 4 oraciones usando el tiempo pasado simple con otros verbos en su formato negativo. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo haces? Aquí está la tabla. De acuerdo a esta tabla. Tienes que seguir ese formato. De acuerdo a esa tabla. ¿Sí? Entonces vas a hacer 4 oraciones siguiendo ese formato y después las traduces y además de traducirlas, las pronuncias. En este tema que dice investigar y reflexionar,
el tema de la reflexión es la empatía. Ahora, como nosotros sabemos que la empatía es una palabra que es un poquito desconocida, aquí al lado mismo le ponemos nosotros una definición muy buena de lo que es empatía. Aquí está una definición de lo que es empatía. Entonces ahí el estudiante tiene que leer la definición de lo que es empatía y luego, en base a eso, hacer una reflexión por medio de una pregunta. La pregunta es, ¿por qué razón la pandemia mundial del COVID-19 y sus múltiples consecuencias en la población de nuestro país no ha hecho que la gran mayoría nos volvamos empáticos? ¿Sí? Entonces vas a reflexionar en base a esa pregunta y luego de que hayas reflexionado en base a esa pregunta, haces una oración de 30 palabras y luego la traduces con la herramienta y la pones en inglés y pones cada cosa en su lugar. Considero en su lugar. En este tema de la autoevaluación, nosotros vamos a evaluar los conocimientos adquiridos en la presente ficha por medio de una pregunta que he aprendido acerca de las situaciones en las que se puede juntar el uso del tiempo pasado simple con otros verbos, formato negativo. Ya nada más.